lo de álgebra, diagramas de bloques, diagramas de bloques con las señales de entrada. Y vimos lo que ya sería lo que fue una aplicación, utilizando en este caso la compuerta OR. Les pongo mi presentación. Esto es lo que vimos, esta aplicación, en el cual tenemos un proceso químico, tenemos el sensado de una temperatura, el sensado de una presión, tenemos un comparador, que ese comparador lo vamos a ver más adelante, en donde ese comparador tiene una referencia, en este caso, un voltaje de referencia, tanto de temperatura como de presión, y entonces, si sobrepasa ese nivel de referencia el voltaje de la temperatura y el voltaje de la presión, nos va a mandar un 1. En el caso después, las salidas de ambos comparadores van a la entrada de a la entrada de la compuerta OR, y en este caso, si nosotros tenemos 1 en ambos comparadores, la salida va a ser un 1 y entonces lo que va a activar es la alarma. Una alarma de emergencia en el cual, pues, ese proceso químico, hay un problema en este caso, y entonces al sonar esa alarma, pues tendrían que checar qué es lo que está sucediendo. Entonces, y en su caso, lo que está sucediendo garantizar que no haya ningún accidente. Entonces, eso sería respecto a la aplicación que estamos viendo en este caso. Entonces, de aquí vamos a pasar a lo que son formas canónicas de las funciones de conmutación. En este caso, pues, vamos a ver lo que es otro tipo de cómo resolver esas funciones cuando nos dan las funciones o las tablas de verdad, o en su caso, el diagrama. Entonces, las funciones de conmutación deben de ser expresadas con todos los términos y variables que intervienen en el circuito digital combinacional. Entonces, en este caso, si recuerdan, habíamos visto funciones en el cual en algunos términos de la función, pues no aparecía uno o dos variables. Entonces, en este caso, para esta forma, pues tienen que aparecer en cada uno de los términos todas las variables que intervienen en el circuito, por lo cual los diferentes procedimientos de simplificación que se verán parten normalmente de expresiones o formas canónicas de las funciones de conmutación. Entonces, en este caso, lo que nos dice es que para este método de simplificación que vamos a ver, lo que se necesita, pues, es tener la expresión canónica. Digamos que la función no hay que simplificarla, la tenemos que tener con todas las variables, cada término, para llegar en este caso o aplicar este método que vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, para llegar a esa forma de representación hay que introducir previamente algunas definiciones básicas. Entonces, en este caso, una literal se define como la variable de una función de conmutación que puede ser complementada. ¿Qué quiere decir? En este caso tenemos las variables a, x, y entonces puede ser a negada, x negada, y negada, o esa parte es cuando tenemos el complemento, o cuando no están complementadas sería de la forma a, x, y, que es lo que hemos estado manejando en este caso. Las funciones son expresadas por uno o más términos, entonces esas funciones pueden tener uno o más términos en este caso, y pueden ser pueden ser términos de producto, que quiere decir,
son términos que se están multiplicando las variables entre ellas. Y entonces eso está generado por la operación y o multiplicación o la compuerta AND. Entonces, en este caso, términos que veamos, que ya lo habíamos mencionado o dicho anteriormente, ahorita es como recordatorio. Cuando nosotros tenemos un producto, un término de producto, en su caso, las variables van a estar multiplicadas entre ellas. Y esa está representado por la operación y la operación de multiplicación o la operación AND, que en este caso AND sería la compuerta. En término, un término suma, quiere decir, ahora estamos con la otra parte, que en este caso la multiplicación y la suma lógica eran las primeras leyes que vimos nosotros. Es una serie de literales conectados por el operador o el operador suma lógica u OR. Entonces, en este caso tenemos el operador o, la suma lógica y en este caso tenemos la compuerta OR. Entonces, de esa manera, estas dos leyes, que son la del producto y la de suma lógica, son las que vimos al principio en las primeras leyes. Entonces, en este caso, pues son las literales, deben de estar todas las literales en cada término, pueden estar complementadas o no complementadas y pueden ser multiplicación de ellas o sumas de ellas o combinación de multiplicación y sumas, pero deben de estar, nuevamente les repito, todas las variables en cada término. Cualquier término, producto o suma es normal si en el mismo no se repiten dos o más veces las mismas variables, complementadas o no complementadas. Entonces, en este caso, para tomar ese término como un término normal o ideal, en este caso, tendría que ser es que las variables no se repitan. Además de contener todas las variables, necesitamos que no se repitan esas variables. Entonces, ni una de las variables se debe de repetir. Ni aunque sea, tengo A y tengo A complementada, no. Debe de estar o solamente A o solamente A complementada. Además, el producto suma debe de tener todas las variables de entrada de la función lógica. Entonces, es lo que nos vuelven a decir. Nuevamente, pues tienen que tener las entradas cada producto o suma, que en su caso sería cada término de la función. Por ejemplo, la función f con las variables a, b y c es igual a c negada más b más a negada más a por b por c por b negada más a negada más b negada más a más c negada por b multiplicado por b negada más b negada a negada c negada. Entonces tenemos esta función y en su caso solo tiene un producto normal. ¿Qué quiere decir ese producto normal? Pues que contiene a las tres variables. En este caso, pues es el último término. El último término contiene a las tres variables. En el caso de este producto y una suma normal, que sería en este caso el primer término, C' más B más A. En el caso del segundo término, también igual, tengo a las tres variables, tengo A, B, C, pero en este caso la variable B se repite. Quiere decir que aquí tengo B y aquí tengo B negada. Entonces, al tener B y B negada, se está repitiendo en este caso la variable B. Y si recuerdan, B por B negada, en este caso me va a dar un 0. Y entonces toda esta función, todo este término sería un 0. Del mismo modo, este tercer término
Sí tengo todas las variables, pero en este caso es A', A negada y A se repiten, B, en este caso la variable B se vuelve a repetir y el último se multiplica, que también igual del mismo modo se repite. Entonces, para tomar yo los productos normales o ideales, en este caso deben de ser productos que tengan las tres variables, ya sea complementadas o no complementadas, y en su caso que no se repita. O en este caso que no se vuelva a repetir la variable. O lo voy a tener en suma normal. Del mismo modo, pues tengo las tres variables y en este caso, pues no se repite ninguna variable. Entonces, dado un conjunto de variables, en este caso x1, x2 hasta xn, un min término, este es algo nuevo. En este caso, hemos trabajado con esos min términos, pero en este caso, pues ya se les va a asignar el nombre y ya vamos a saber qué es un min término. Entonces, dado un conjunto de variables nuevamente de x1, x2, x3, x4 hasta xn, en este caso, un min término es un término mínimo llamado producto fundamental canónico. En este caso, es cualquier término producto normal en el que aparecen todas las variables en la función. Entonces, un min término es un término mínimo y este min término es de la forma que tenemos aquí. En este caso sería como B', C', C'. Ese sería un min término. Es un producto normal en el cual todas las variables están multiplicadas entre ellas y no se va a repetir la variable. Ese es un min término. Por ejemplo, en este caso tengo la función con la variable a, b y c. Tengo la función es a por b negada por c negada más a por b por c. En este caso, esta función posee dos min términos. En este caso, el primer min término sería a por b negada por c negada y el segundo min término sería a por b por c. Entonces, tienen las tres variables y son multiplicaciones. Entonces, en este caso, estos serían los min términos. Y hacen que la función de conmutación valga 1. Entonces, en este caso, pues la función de conmutación va a valer 1. En el ejemplo anterior, a, b negada y c negada, se le asigna el valor binario 1, 0, 0 en base 2. Entonces, en este caso, pues si se dan cuenta, si yo no tengo negada la variable, es 1. Si yo tengo negada alguna variable, tomaría el valor de 0. Entonces, en este caso, pues el valor binario sería 1, 0, 0. Lo que significa que se trata del min término decimal M4. Si este número binario lo pasamos a decimal, estamos en decimal, sería un 4. Y entonces en este caso, pues se trata de el min término, esta M, lo que nos da referencia es que es un min término y en este caso sería en la posición 4 o en este caso en decimal sería en el número 4. Del mismo modo, si tomamos el otro min término A, B y C, en binario sería el 1, 1, 1, base 2. En este caso sería en decimal el min término 7. Entonces, de esa manera es como obtenemos los min términos. Entonces, los min términos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente respecto a los términos que tengamos nosotros en la función. Entonces, la primera variable que aparece en la función se considera la más significativa. Entonces,
en este caso es una regla relativa. Entonces, ya habíamos visto eso en la clase pasada, que me preguntaron cómo saber quién es la función en este caso, digo, quién es la variable más significativa y quién es la variable menos significativa. Entonces, es una regla relativa. Lo que yo les decía es que la primera variable que aparezca, esa va a ser la más significativa y la última variable que aparece va a ser, en este caso, dentro de esa función, indicando quiénes son las variables, va a ser la menos significativa. Entonces, y esto es una regla relativa. En el caso a lo mejor que no les den la función, pues les van a tener que indicar quién es, en este caso, la variable más significativa y quién va a ser la menos significativa. Entonces, ahí va a depender de cómo esté cada ejercicio. Entonces, estos son min términos, nuevamente repito, son min términos, son productos, deben de contener las tres variables y en el caso, para saber en qué min término es, pues en este caso ponemos el número en base binaria, lo pasamos a decimal y sabemos que es el min término, en este caso 4. Ahora, dado un conjunto de variables nuevamente, x1, x2 hasta xn, un max término, un término máximo llamado suma fundamental canónica. Entonces, ahora vamos a trabajar con sumas. Es cualquier término suma normal. Recuerden, una suma normal sería la suma de todas las variables, sin repetir, en el que aparecen todas las variables de la función. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo la función con las variables x, y y z. Entonces, tengo esto es igual a, entre paréntesis, tengo x negada más y negada más z negada multiplicado por x más y negada más z. Entonces, en este caso, posee dos max términos. Los max términos son las sumas de las variables. Entonces, tengo un max término y el segundo max término. Y hace que la función de conmutación valga 0. Entonces, en este caso, pues, vamos a tener ceros. Digamos, el resultado de la función va a ser 0. En el caso de los min términos, va a ser 1. Entonces, ahorita les voy a explicar esa parte con más detalle. Entonces, en el ejemplo anterior, x más y negada más z se le asigna el valor binario. Entonces, recuerden, ahora en este caso voy a tener un 0, un 1 y un 0. Entonces, en este caso, cuando son max términos, si recuerdan, en min términos, las variables negadas eran ceros. Ahora las variables negadas van a ser unos y las variables normales van a ser ceros. Entonces, también igual, esta parte de 0 nos indica que vamos a trabajar en su caso con lógica inversa. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos x va a ser 0 y cuando tengamos la variable negada va a ser 1. Entonces, más adelante nos van a decir, hay que trabajar con max términos, hay que trabajar con min términos. Entonces, hay que saber estas reglas. Lo que significa que se trata del max término decimal M2. Entonces, para min término se ocupa M minúscula, para max término se ocupa M mayúscula. Entonces, la forma canónica min término se obtiene sumando los términos productos, que en este caso serían suma de productos. Entonces, los min términos son sumas de productos normales con los literales de la función de conmutación.
Y la forma canónica max término se obtiene realizando el producto de los términos sumas. En este caso son producto de sumas. Entonces, en uno son suma de productos. Entonces, voy a hacer la suma de todos los productos que yo tenga. Y en el otro caso van a ser productos y dentro de esos productos van a tener sumas normales con los literales de la función de conmutación. Cada variable puede tomar dos valores. En este caso tendría el 0 o el 1. Nuevamente, pues se trabaja con 0 o se trabaja con 1. Son los dos elementos, recuerden, que sistemas digitales puede tomar en cuenta. Significa que en cada forma canónica para n variables debe de haber 2 a la n min términos o max términos. Entonces, en este caso, nuevamente, pues si tenemos n variables, al hacer 2 a la n, pues vamos a tener todas las combinaciones. En este caso, recuerden, cuando tenemos las variables y es 2 a la n variables, pues vamos a tener todas nuestras combinaciones posibles de esas variables. En este caso, pues ya van a ser min términos o max términos. Entonces va a haber combinación de ellas. Entonces, mediante tabla de verdad, en este caso, mediante tabla de verdad, que incluyen todas las combinaciones normales posibles de los literales y las asignaciones que se establecen en las formas canónicas max términos y min términos. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la parte de tablas de verdad. Entonces, en este caso, pues ahora lo que nos van a dar va a ser la función. Vamos a poder simplificar y vamos a poder obtener su tabla de verdad. Entonces, o en su caso, nos van a dar ahora la tabla de verdad y por medio de max términos y min términos vamos a poder reducir en su caso esa función. Entonces, al tener nosotros la tabla de verdad, lo que vamos a hacer es o tomamos la función solamente de max términos o la función solamente con min términos. Ya no van a ser la combinación de ambos, solamente va a ser o max términos o min términos. Y con eso nosotros vamos a poder simplificar con álgebra, en este caso, esa tabla de verdad o simplificar más que nada la función para reducir lo que es el circuito de compuertas. Entonces, este tipo de representación es la más completa de todas y como se verá más adelante, sirve de base para el diseño y realización de circuitos digitales. Entonces, esta es la más, digamos, método más completo para poder simplificar o disminuir en este caso o reducir el circuito digital. Ejemplo, para la función tengo la función f a, b, c, que esto es igual a b', c' más b por a más c. Entonces me dan esta función. Y con respecto a las n variables, en este caso pues tengo tres variables. Tengo la variable a, la variable b y la variable c. Por lo cual pues existen 2 a la 3 igual a 8 términos. Entonces de esta función lo que yo voy a hacer es obtener los términos. En este caso serían 8 términos. Estos 8 términos serían entre max términos y min términos, combinación de ellos. Entonces, en este caso, genero mi tabla de verdad. Entonces, nuevamente, aquí tendría los
los max términos y min términos, en este caso serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son los 8 términos. Estoy empezando desde 0. Entonces, si ustedes los cuentan, son 8 términos. Tengo mi variable A, B y C. Genero mi tabla de verdad. Ya saben generar las tablas de verdad, en este caso con sus variables. Y empiezo a colocar, en este caso, pues, las variables. En mi función, en este caso, tendría B negada es un 0, A es un B, perdón, es un 0, la negación es un 1, C es un 0, la negación es un 1, aquí yo tengo un 1 más B, que es un 0, multiplicado por esto me va a dar un 0. 1 más 0, en este caso estoy utilizando tablas de verdad de la compuerta OR, tengo un 1. Después, aquí yo tengo A es un 0, aquí tengo un 0, B es un 0, acá tengo un 0, pero aquí tengo un 1. Aquí al ser un 0, pues entonces todo esto se vuelve un 0 y C negada en este caso es 1, entonces aquí es un 0, 0 más un 0, en este caso, o 0. 0 o 0 es, en su caso, es un 0. Y así sucesivamente voy obteniendo yo mi resultado de mi función respecto a estas combinaciones o a estos términos que yo tengo. Después, los ceros de la función corresponden a los max términos. Entonces, en este caso, estos ceros como resultado de la función que yo obtuve son los max términos. Y los 1 con los min términos. Entonces, el resultado de la función donde yo tengo 1 son los min términos. Entonces, era lo que nos habían mencionado. Si es un 1, son min términos, y si es un 0 a la salida, son max términos. Entonces, en su caso, aquí yo tengo todas las combinaciones de max términos y min términos. Entonces, en la tabla, los min términos son, digamos, los min términos son a los que a la salida yo tengo un 1. En este caso sería el min término 0, min término 3, min término 4, min término 6 y min término 7. Entonces aquí tengo min término 0, el min término 3, min término 4, min término 5 y min término 7. En los max términos, en este caso, son a los que en el resultado de la función tengo ceros. Entonces tengo el max término 1, max término 2 y max término 5. Entonces, en este caso, pues, estos serían los max términos. Viéndolo con la tablita, los min términos son los que tienen 1 y todos los demás en este caso van a ser ceros. Este es mi min término, todos los demás son ceros. Los max términos, todos van a ser unos menos este max término. Mi max término 2, tengo este que es un 0 y todos los demás van a ser unos. Entonces, de esta manera también igual tengo max términos y min términos. En este caso, pues solamente el max término 0 pues está representado aquí, todos los demás son ceros. El max término, en este caso 1, está representado aquí y todos los demás van a ser unos. El max término 2 lo tengo aquí, nuevamente es el único que va a ser 0 y todos los demás van a ser unos. El min término 3 lo tengo aquí y todos los demás van a ser ceros. Y así sucesivamente. Entonces, esta tablita está representada de esta manera y el resultado de mi función ahora lo tengo en diagonal. Si se dan cuenta, el resultado está en esta diagonal. Entonces, sigo manteniendo en este caso el resultado de esa función. Entonces, en este caso, ya teniendo la tabla de verdad, sabemos que en la función o en las salidas, porque podemos tener varias salidas también,
Si tenemos un 1, ese término sería un min término. Si tenemos a la salida un 0, ese término sería un max término. Entonces, existen otras dos formas de representación de la forma canónica que se obtienen evaluando ordenadamente A, que sería la variable más significativa, con los criterios de los min términos, en este caso 0 para la variable complementada y 1 para la variable sin complementar. Entonces, nuevamente tengo mi tabla de verdad y forma canónica lista de min términos, también igual se puede colocar de la siguiente forma. Tenemos la función, en este caso, A, B y C, que son mis variables, y sería la suma de min términos. Si recuerdan, los min términos eran suma de productos. Entonces aquí yo tengo la suma de los productos, en este caso, término 0, min término 3, min término 4, min término 6 y min término 7. Este 0, 3, 4, 6 y 7 me está indicando cuáles son los min términos que se están sumando. Entonces, forma canónica de lista de min términos lo vemos de esta forma, que en su caso sería la función de la forma A negada B negada C más este A negada B negada C es el min término 1. Entonces, tengo 0, tengo 0, tengo 0. El 0, recuerden, es con variable complementada. Entonces, tengo A', B', C', o A negada, B negada, C negada. Más, debido a que es la suma, el siguiente producto es el min término 3. Entonces, el min término 3 tengo A negada, B y C. A negada, B y C. Nuevamente, más el siguiente producto que sería el min término 4. El min término 4 tengo que es A, B negada, C negada. A, B negada, C negada. Más sigue el min término 6. Entonces sigue el min término 6, que en este caso sería A, B por C negada. A por B por C negada. Más el último min término que yo tengo, que es 7. ¿Por qué es ese min término? Porque aquí tengo a la salida de la función un 1 y sería una multiplicación de A por B por C. A por B por C. Entonces, forma canónica lista de min términos es una forma de representación y la otra forma de representar la función sería ya teniendo los min términos o suma de, en este caso, de productos. Para la forma canónica lista de max términos, entonces en este caso yo voy a tener la función con las variables A, B y C. Esto va a ser igual a, recuerden, los max términos eran multiplicaciones. Entonces es las multiplicaciones de los max términos. En este caso sería max término 1, 2 y 5. ¿Por qué son el 1, el 2 y el 5? Porque a la salida tengo un 0. Entonces es el 1, el 2 y el 5. En forma de expresión algebraica, digámoslo de esta manera, sería de la siguiente forma. Serían los productos y recuerden, ahora van a ser sumas. Entonces, el max término 1 es este que tengo aquí. Entonces sería A negada más B negada más C negada. Entonces ahora es A negada más B negada más C negada. Aquí me falta la parte de... perdón, estoy aquí en el 1, sería A negada, B negada, C. Entonces sería A negada más B negada más C. Ese sería el mix término 1.
El max término 2, perdón, el max término 2 es porque aquí tengo un 0 y entonces en este caso sería A negada, B, C negada. Y en su caso sería A negada más B más C negada. Y entonces tengo la multiplicación con A negada más B más C negada. Y voy a multiplicarlo por el max término 5. El max término 5 tendría A más B negada más C. Entonces tendría A más B negada más C. Y entonces ya tengo mi función, en este caso con los max términos. Entonces, las dos representaciones son válidas, tanto esta representación como la representación algebraica. Aquí son suma de productos y aquí son productos de multiplicaciones. Entonces, productos de sumas. Entonces, en su caso, de esta manera es como ustedes pueden representar, en su caso, a los max términos y min términos. Ahora, las funciones, en este caso, teniendo la tabla de verdad, como aquí la tenemos, en su caso, al inicio nos dieron la función, si recuerdan, fue esta función, esta que tengo aquí. Yo generé la tabla de verdad y solamente encontré, en su caso, a los max términos y los min términos. En este caso, pues, se pueden poner de esta manera. Pero ahora, ¿qué pasa si les dan a ustedes la tabla de verdad y entonces generan con los max términos la función y generan con los min términos la función y con los max términos generan la función? Entonces, al generar ya el circuito, pues si colocamos las compuertas de la manera como están estas funciones, pues vamos a tener un circuito muy grande. Entonces, la idea es reducir ese circuito. Entonces, de acuerdo a nuestra tabla de verdad, pues vamos a encontrar la función con min términos o la función con max términos. Puede ser con uno de ellos y nosotros podríamos simplificar en su caso esta función para tener la mínima expresión de la función o las mínimas compuertas que necesitamos para generar lo que sería esa función o esta tabla de verdad. Entonces, en este caso, o podemos tomar la lista de min términos o podemos tomar la lista de max términos y en su caso, ya teniendo la función, generar nosotros lo que es el álgebra que ya vimos anteriormente para poder simplificar o en su caso reducir a las mínimas compuertas que nosotros tenemos que utilizar. Entonces, en el caso de los min términos, si nosotros lo desarrollamos de esta manera, para empezar tendríamos cuántas compuertas se podrían tener. Desde la función que tenemos aquí podemos saber cuántas compuertas va a tener nuestro circuito. En su caso, todas las variables están negadas, entonces necesito 3 compuertas de NOT, que son las 3 compuertas de negación. Luego, para cada producto necesito dos compuertas AND. Entonces, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 productos. Entonces, tengo mis 3 compuertas NOT y tendría 4 por 2, son 4 productos, 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5 términos multiplicado por 2 compuertas AND que voy a utilizar para cada una de ellas. Entonces, hasta el momento necesito 10 compuertas AND. Entonces, necesito 3 compuertas NOT y 10 compuertas AND. Después, al final, hay que hacer la suma. En este caso, se va a hacer con compuertas OR. Y con compuertas OR, pues voy a necesitar, en este caso, una compuerta, la salida
con la segunda compuerta, la salida con la tercera compuerta y la salida con la cuarta compuerta. Entonces, en su caso voy a tener 4 compuertas OR. Y en total voy a tener 17 compuertas, en su caso, lógicas. En el caso de los mintérminos, necesito 17 compuertas entre las compuertas lógicas básicas. En la forma de lista de max términos, necesitaría compuertas OR o, primero, las compuertas de negación. Tengo A negada, B negada, C negada. Entonces, nuevamente, necesito 3 compuertas NOT. Internamente, en los productos, en las multiplicaciones, necesito, o dentro de los paréntesis, voy a necesitar una compuerta OR y luego la salida con otra compuerta OR. Entonces, en su caso, necesito 2 compuertas OR. Tengo 1, 2, 3 multiplicaciones. Y entonces, 3 por 2 compuertas OR, necesitaría 6 compuertas OR. Y por último, pues necesito la multiplicación. Entonces necesito una compuerta AND, la salida con otra compuerta AND, y en este caso necesito 2 compuertas AND. Entonces en su caso tendría 6, 7, 8, 9, 10, 11 compuertas básicas. Entonces, en los min términos tengo 17, en los max términos tengo 11. Entonces, pues los max términos tienen menos compuertas que se van a utilizar. Ahora, en este caso, voy a hacer la demostración con la función de min términos. Entonces, solamente voy a hacer esa demostración con esa función de min términos. Tomando en este caso, lo que yo voy a tomar son la lista de min términos y esta función que se deriva esta función, y entonces voy a reducir o a simplificar con álgebra. Entonces, en su caso, voy a tener mi función de min términos, que sería la función con las variables a, b y c, que sería a negada, b negada, c, más a negada por b por c negada, más a por b negada por c. Reacomodamos términos, entonces me van a quedar de la siguiente forma. A negada, B negada, C, más A, B negada, C negada. Entonces, déjenme checo. Ok, permítame tantito, voy a rectificar esta parte, porque aquí se supone que tengo 1, 2, 3 y, si no me equivoco, copié mal. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y en mi función solamente tengo 1, 2, 3. Entonces, para que tengamos todo en orden y no complique, déjenme nomás rectifico esta parte. Una disculpa, perdón, pero sí necesito rectificar esa parte, si no vamos a tener complicaciones más adelante. Entonces sería A negada, B negada, C negada. Entonces tengo A negada, B negada, C negada. De todos modos, si tienen alguna duda, pueden preguntarme. Después es A negada por B por C. Más
A por B negada C negada más A por B negada por C negada más ABC negada más ABC negada. Entonces, en su caso tengo AB negada C negada, A negada BC, A B negada C, ABC negada y ¿Tenía que presentar o algo? ABC. No, estoy la presentación. ¿Está corrigiendo, no, profe? Estoy corrigiendo, sí, es que puse otra función, no era la función que estábamos simplificando. Entonces, solamente la primera línea es la que está mal, si no me equivoco. De todos modos voy a revisar, debido a que, para que no tengan dudas ustedes. Sí, profe. Sí, una disculpa. ABC negada. A prima ABC, ABC y ABC prima. Muy bien. Entonces tengo BC. Ok. Ok, ya al parecer creo que ya quedó. Sí, solamente la primera línea en donde yo tenía la función estaba incorrecta, debido a que pues yo solamente tenía 3 términos y eran 5 términos. Entonces, bueno, ya en este caso arreglé esa parte. Y ahora sí, mi función con min términos serían A negada, B negada, C negada, más A negada por B por C, más A por B negada por C negada, más A por B por C negada, más A por B por C, que era lo que yo tenía en su caso, esta función. A' son 1, 2, 3, 4, 5 min términos. Entonces son los min términos que yo tengo aquí. Ahora sí, ya tengo la función que es la correcta. De aquí voy a reacomodamos términos. Entonces, los vamos a reacomodar, en este caso, de la forma de poder simplificar. En su caso, pues vamos a simplificar con factorización por factor común. Entonces, ¿cómo vamos a reacomodarlos? En este caso tengo B', B negada por C negada. Tengo este término también. Ambos los voy a colocar juntos. Y en el otro tendría B por C, B por C. Estos también son términos semejantes, digámoslo de esta manera. Y aquí, en este caso, pues quedaría solo. Entonces, reacomodo de la forma A negada, B negada por C negada, más A por B negada, C negada. Este término lo pongo como segundo término y este segundo término lo coloco como tercer término. A negada por B por C, más A por B por C. El último término lo coloco en el penúltimo lugar y el de penúltimo lugar lo coloco en último término. Entonces, solamente hice un reacomodo de términos, en este caso para que ustedes vean que B negada, C negada, con B negada, C negada, esto lo puedo hacer por medio de factor común, esto también por medio de factorización por factor común, y quedaría indicado solamente. Entonces,
Este paso no es necesario, pero pues es para que ustedes vean cómo se hacen más o menos el reacomodo. Entonces, aplicamos factorización por factor común. En este caso sería en el primer término y segundo término y en el tercero y cuarto término. Entonces, en este caso me queda b negada, c negada multiplicado por a negada más a, más b por c multiplicado por a negada más a, más mi término que queda solo que sería a, b, c negada. En este caso, a negada más a es un 1. Nuevamente, a negada más a es un 1 y voy a obtener, en su caso, a b negada, c negada más b por c más a por b por c negada. De esta forma, vuelvo a aplicar factorización por factor común. En este caso, pues, ¿quién sería mi factorización por factor común? Serían estos dos términos y mi factor común sería la variable b. Entonces, en este caso me queda b negada, c negada más b por c más a por c negada. Entonces, si ustedes checan sus teoremas, si los tienen ahí a la mano, deben de tener sus teoremas a la mano. En este caso, así como yo tengo mi función, los teoremas que yo puedo aplicar, o leyes en su caso, podría ser de la forma que están, en este caso, sería una variable más la multiplicación de dos variables. Entonces, en su caso, podría ser el teorema 1 de absorción, inciso A, y podría ocupar yo el teorema 2, inciso B. Entonces, uno de esos dos teoremas yo puedo utilizar. Están de la forma una variable más la multiplicación de dos variables. Ahora, en su caso, pues tengo C y tengo C negada. Entonces, al tener una C negada o una variable negada y otra variable no negada, pues estas variables, en este caso, están colocadas de la forma de el teorema 2, inciso B. Entonces, aplicamos el teorema 2, inciso B, y obtenemos en este caso que es B', B negada por C negada más B, todo eso multiplicado por C más A. Y de esta manera, pues llegamos a la función simplificada. Entonces, ya sea con mix términos o max términos, nosotros podemos reducir nuevamente y llegar a su caso a una función simplificada. En este caso, con min términos teníamos 17 compuertas que vamos a utilizar, pues ahora vamos a utilizar solamente dos compuertas de negación, una compuerta AND, y aquí tengo otra compuerta AND, entonces serían dos compuertas AND, ya voy 4 compuertas básicas, y luego tengo aquí una suma y otra suma. En este caso tendríamos 6 compuertas AND. Entonces, en 6 compuertas básicas, perdón, pues a pesar con min términos, que para generar toda esta función necesitamos 17 compuertas básicas, solamente ya simplificando o realizando el álgebra, pues necesitamos solamente 6 compuertas básicas. Entonces, de esta manera también igual nosotros podemos ir reduciendo. Si nos dan la tabla de verdad, podemos tomar max términos o min términos, realizar el álgebra y poder reducir ese circuito que nos están generando en la tabla de verdad. Entonces, de esta manera podemos del mismo modo reducir. Esto es utilizando, en su caso, las tablas de verdad. Si nos dan la función, pues más que nada, pues si se puede simplificar un poco más, pues la podemos simplificar con álgebra directamente.
Pero si nos dan una tabla de verdad, podemos tomar los max términos o los min términos, lo ponemos en forma algebraica y después reducimos algebraicamente para poder generar el circuito con la menor cantidad de compuertas. Entonces, este método, pues, es muy, tiene todo, es complementado. Entonces, poco a poco, pues vamos a ver más métodos en este caso. Entonces, ya tienen otro método para solucionar o simplificar, en este caso, funciones. O no simplificar, más que nada, pues generar ustedes su circuito digital con la menor cantidad de compuertas o circuitos que ustedes van a necesitar. Entonces, eso es útil porque reducen costos y reducen espacio también. Entonces, a continuación, pues vamos a ver lo que es minimización de funciones mediante mapas de Carnot. Entonces, estos mapas de Carnot vamos a utilizar lo que son los min términos y max términos. En su caso, los mapas de Carnot también son utilizados para cuando nos dan a nosotros lo que son las tablas de verdad. También igual, estos mapas de Carnot lo que hacen es tener la simplificación de la función y en su caso tener la menos cantidad de compuertas que necesitamos para generar, en este caso, nuestro circuito. Entonces, este es un método gráfico de simplificación para funciones de conmutación. Se fundamenta en la teoría de conjuntos. Entonces, recuerden, casi todo lo que hemos visto pues va relacionado con conjuntos, donde los conjuntos representan los espacios de cada min términos y max términos. Entonces, nuevamente vamos a utilizar min términos o max términos de la función lógica que nos den. En este caso, pues necesitamos las tablas de verdad de la función. Las letras con que se denotan los conjuntos son equivalentes a las variables de la función. Entonces vamos a tener en este caso conjuntos y esos conjuntos van a estar denotados con las variables de la función. Por ejemplo, para 2 variables se representan 2 conjuntos. Para 3 variables, 3 conjuntos y así sucesivamente. Entonces, esto vamos a ir a verlo poco a poco. A continuación se muestra la descripción de los mapas de Carnot, que serían mapas K, para 2 variables. Entonces, los mapas de Carnot para 2 variables serían de la siguiente forma. Inciso A, tengo mis espacios, digamos, en este caso, 2 elevado a la 2 son 4. 4 términos que voy a tener, o términos o max términos. En este caso son 1, 2, 3, 4. Entonces, se genera estas 4 celdas, en el cual voy a tener A negada, estas corresponden a A negada, estas corresponden a, esta corresponde a B negada y esta corresponden a B. Entonces, aquí tendría filas y columnas. Entonces, esta B negada está representada en esta celda como en esta celda. Esta negada está representada en esta celda y en esta celda. Entonces, esta celda de aquí sería A negada, B negada. Esta celda de aquí sería A, B negada. La celda que tengo aquí sería A negada, B. Y la celda que tengo acá sería A por B. Entonces, de esta manera es la representación, en este caso, mapas de Carnot con 2 variables, inciso A. Inciso B, lo puedo poner de esta forma. Entonces, aquí solamente estoy poniendo las variables negadas o complementadas y en su caso no complementadas. En esta forma de diagrama de Carnot, del mismo modo, tengo 4 celdas, pero solo aquí, en vez de representar yo solamente las variables, las tengo representadas de esta manera. Aquí son
las variables A y aquí es la variable B. Y en su caso, A puede tomar el 0 o el 1. En este caso, el 0 sería A negada, el 1 sería A. Del mismo modo, aquí el 0 es B negada y el 1 sería B, que es lo mismo que yo tengo aquí, solamente aquí que yo lo tengo con ceros y unos. Y en su caso, aquí tengo la celda 0, 0, la celda 0, 1, la celda 1, 0 y aquí tengo la celda 1, 1. Ese es en binario. En decimal, perdón, tengo el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces, lo estoy representando con variables, la estoy representando con números binarios y dentro de las celdas lo estoy representando con números decimales. Y aquí van colocados los max términos y min términos. Entonces, esta es la representación de cómo podemos nosotros hacer los mapas de Carnot para dos variables. Mapas de tres variables. Entonces, la intersección de los tres conjuntos, porque son tres variables, dan como resultado el mapa de Carnot de tres variables, el cual posee 2 a la 3, que es igual a 8 celdas. Entonces, en este caso voy a tener 8 celdas, que serían, de esta manera puedo representar mis mapas de Carnot de tres variables. Entonces, tengo mis variables A, B y C. Recuerden, A es la más significativa, C es la variable menos significativa. Entonces tengo en forma binaria, este 0 representa A, este 0 representa B, o en su caso, esta posición representa A, esta posición representa B, así como están en su orden. Entonces tengo el 0, 0, el 0, 1, el 1, 1, el 1, 0. En C, pues solamente tengo el 0 y el 1. Y entonces, dentro de las celdas tendría en decimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta es una forma de representación, en este caso mapas de Carnot de tres variables. En su caso, aquí yo tengo la variable más significativa y de este lado tengo la variable menos significativa. ¿Qué sucede con este mapa, con este mapa de Carnot? Pues que en su caso, ahora la variable más significativa la tengo de este lado y la menos significativa la tengo en esta forma. Entonces, lo único que va a cambiar es el orden de las celdas en decimal. En binario, pues si se dan cuenta, se sigue manteniendo el 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Solamente que en decimal o en binario se va a leer de la siguiente manera. Aquí se está colocando el 0, 0 y el 0. Aquí se va a empezar con el 0, luego 0, 0. En este caso tenemos la celda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, el orden de las celdas de los max términos y min términos cambian. Aquí es 0 y 1, acá es 0 y 1. Es lo único que cambia, pero sigue manteniéndose en este caso el mapa de Carnot de tres variables. Esta es en posición horizontal, aquí lo tendríamos en posición vertical. ¿Qué quiere decir? Que ahora aquí yo tengo el 0 y el 1, variable más significativa, menos significativa es C, y los tengo aquí de esta forma: 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y el orden sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en posición, esta posición vertical, en posición horizontal, sería en este caso esta forma. Y esta forma sería de este tipo, solamente que aquí es horizontal y aquí es vertical. Entonces depende de ustedes con qué quieran trabajar. En su caso, pues aquí cambian 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Entonces, depende ustedes con qué mapa de Carnot quieren trabajar. Hay 4 tipos, en este caso 4 distintos, representado en 3 variables. El diagrama del mapa de Carnot, la variable A es la más significativa y C es la menos significativa, que era lo que hemos venido, lo que ya les había comentado en este caso. Entonces, estas son las 4 representaciones en el cual ustedes pueden colocar los mapas de Carnot. Mapas de 4 variables. La intersección de 4 conjuntos, dando como resultado el mapa de Carnot de 4 variables, el cual pues serían 2 a la 4, pues contendrían 16 celdas. Entonces se muestra el diagrama de mapas de Carnot de 4 variables, donde A, B, C y D. Nuevamente, A es la variable más significativa y D sería la de menos significativa. Ejemplo, tengo estos 2 mapas de Carnot. De esta manera los pueden colocar. Tengo más la variable A, B, C y D. Y de la forma 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Entonces, de esta manera también tengo 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. El orden de las celdas sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, 13, 14 y 15. Entonces, colocando, digamos, las variables de esta forma. Si colocamos las variables de esta forma, pues las celdas son las que van a cambiar. En este caso aquí tengo la 0 se va a mantener, pero acá voy a tener la 1 que yo la tenía aquí. Entonces, solamente van a cambiar las posiciones de las celdas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, es muy importante saber, en este caso, la posición de cada celda, porque la posición de cada celda es en donde ustedes van a colocar la salida de los min términos o max términos. Mapas de 5 variables. Entonces, los mapas de 5 variables, pues tengo la intersección de 5 conjuntos, pues dando como solución un mapa de Carnot de 5 variables. 2 a la 5, entonces ahora serían 32 celdas. El diagrama del mapa de Carnot de 5 variables, en este caso A, B, C y D, digo A, B, C, D y E, donde A es la de mayor peso, que sería más significativa, y E es la de menor peso, que sería la menos significativa. Los diagramas de Carnot son de esta forma. Entonces tengo A, B, C, D, E. Tengo 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Entonces acá tengo 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Entonces, posiciones 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así sucesivamente hasta llegar a la posición de la celda, en este caso 31. De esta manera, ahora tengo A, B, C, D, E y cambia el orden. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En este caso, 2, 12, 13, 14 y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, se está generando pues las celdas respecto a mapas de Carnot de 5 variables. Una nota muy importante. Este tipo de mapa posee un eje central que lo divide en 2 de 4 variables. Entonces, en este caso, se divide en 2 de 4 variables. ¿Qué quiere decir? Este es mi eje central. Si yo tomo solamente el primer cuadro o la primera
parte del lado izquierdo del eje central, lo que yo estoy haciendo es generando un mapa con 4 variables. Y de este lado estoy generando otro mapa con 4 variables. ¿Por qué? En este caso, la que es más significativa, esa variable, la más significativa, esa variable no la estaría yo tomando en cuenta, debido a que primero tendría 8 ceros y luego tendría 16 ceros y luego tendría 16 unos. Entonces, de esa manera es por eso que de 5 variables se reduce a 4 variables. Más adelante se verá que la simplificación de términos, sumas o productos de los mapas de Carnot de 5 y 6 variables se puede realizar con respecto a este eje de simetría. Entonces, nosotros ya cuando generemos, en este caso, los grupos de celdas, en este caso de ceros y unos, pues vamos a poder utilizar este eje de simetría. ¿Cómo se va a utilizar este eje de simetría en el caso que tengamos 5 variables o 6 variables? Entonces, este es el mapa que representa 5 variables y recuerden, pues en este caso tenemos un eje de simetría. Mapa de Carnot de 6 variables. En este caso, pues tenemos 2 a la 6, que serían 64 celdas. Entonces está compuesto por 64 celdas. Y las variables serían A, B, C, D, E y F. A es la más significativa, F es la menos significativa. Y el mapa de Carnot serían de esta manera. Serían A, B, C, D, E, F. Tengo todas mis celdas y tengo ejes de simetría. Tengo el primer eje de simetría y aquí tendría el segundo eje de simetría. Nuevamente tengo 1, 2, 3, 4 rectángulos, viéndolo de esta forma, en el cual pues se componen de 4, en este caso, variables. Cada cuadrito de estos está representando 4 variables. El conjunto de todos ellos, pues estaría representando las 6 variables. Entonces, esta es la forma de cómo nosotros poner o representar los mapas de Carnot. De 2 variables, de 3 variables, de 4 variables, de 5 variables, de 6 variables, y así sucesivamente. Pueden tener 7, 8, 9, 10, pero pues hasta las 6 variables es muy útil este tipo de mapas de Carnot. Quiere decir que de 7 y de 8 variables no se puede hacer, sí se puede hacer, pero ya es un poquito más complicado. Si hasta 6 variables se nos complica un poco más, pues teniendo más variables se nos va complicando un poco más. Entonces, en ese caso, pues podemos hacer variables por variables respecto a las salidas que nosotros tengamos. Entonces, estas son las representaciones de los mapas de Carnot y en este caso, pues vamos a ver ejemplos después de cómo podemos nosotros pues simplificar nuestras funciones o nuestro circuito respecto a mapas de Carnot. Entonces, ahorita veríamos esta parte, el día de mañana continuamos, entonces necesito, por ahí ya todos instalaron lo que es Proteus. Ya, profe. Profe, ¿ahí serían 2 ejes de simetría o solo uno? Aquí son 2. Ahí Es primero, verticalmente, y este de aquí horizontalmente. Y en el otro sí nada más era uno, ¿no? Y en el otro solamente era uno, era verticalmente. Gracias, profe. Sí. ¿Alguien tuvo problemas al instalar Proteus? No, Okay. eso es muy entendible el tutorial. Ok, muy bien. Entonces sí, traté de buscar uno que no complique la vida porque luego
complican. Entonces, en este caso, pues ya vamos a empezar a trabajar. Los que no han instalado, necesito que instalen ya su Proteus, porque a lo mejor ya la siguiente semana empezamos ya a trabajar con simulación, debido a que pues ya mapas de Carnot sería el último método que vamos a ver para simplificar circuitos, y entonces ya vamos a poder generar los circuitos en la simulación. Entonces necesito ya la siguiente semana que ya tengan listo Proteus, porque a lo mejor en cualquiera de esos días de la semana voy a empezar pues solamente a darles una introducción de cómo se utiliza Proteus, cómo puedo obtener en este caso los componentes, las compuertas, y pues cómo puedo ver yo la simulación. Entonces es algo básico. Proteus es un software completo. Entonces voy a ver algunas partes, no voy a ver todas las partes, pero pues yo considero que ya viendo esa pequeña introducción, ya ustedes pueden hacer cualquier tipo de circuito en esa simulación o es con ese software. Entonces, pues si no hay dudas o preguntas, nos vemos el día de mañana para continuar con clase. Gracias, profe, igual. Buen Luego, día. maestro. Gracias. Igualmente, buen día y vayan estudiando porque se van a ir retomando tanto lo que hemos visto en los siguientes ejercicios. Sí, profe.